de las pautas y después le voy a dar lugar a Susana, la compañera Susana, para que haga la presentación correspondiente. La estructura general del encuentro de hoy se va a basar en la charla del profesor y luego le vamos a dar lugar a las preguntas de cada uno de los presentes y luego un espacio de debate. En líneas generales, bueno, pedimos respetar los tiempos a la hora de las preguntas, que sean lo más concretas y directas posibles para aprovechar el tiempo y que todos podamos participar. Y se sugiere desde el inicio los teléfonos en silencio o en vibración. Y nada más que eso. Bienvenidas, bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y bueno, Susana, te doy la palabra. Bueno, hoy tenemos el honor de tener a José María entre nosotros. A José María entre nosotros una alegría enorme, ¿no? Y me toca, ya todos creo que lo conocemos, pero por alguno que necesite saber de su trayectoria, necesito leer la trayectoria un poco de José María. Contador público de la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Administración. Y como títulos de posgrado, especialista en sindicatura concursal, también de la UNC, y doctorado en Ciencias Económicas en instancias los cargos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Es profesor de Finanzas Públicas y de Política Económica Argentina, nada más y nada menos. Y tiene cargos docentes de posgrado en teorías en sistemas fiscales de la especialidad en tributación, Escuela de Graduados en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Es profesor del Seminario de Finanzas Públicas en la especialización en Administración Pública Provincial y Municipal, en la cátedra Seminario de Finanzas Públicas del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales. También está en el FAMAF, ¿verdad? También está en el FAMAF. Es profesor de introducción a la... No, esto lo ha sido antes. Eso ya lo dejó. No, tenía pila. Y también es profesor en Ciencias de la Información. Y también es profesor en la Facultad de Entre Ríos. Entre otros antecedentes, es autor de numerosas publicaciones científicas, en revistas científicas, eventos científicos nacionales e internacionales, y tiene una amplísima tarea de divulgación científica y extensión universitaria en distintos medios. Gráficos, televisivos, radiales, milongueros, de la plaza, etcétera, de los barrios, de las comunidades, etcétera. Es director del Plan Fénix Córdoba o participante, no sé, del Plan Córdoba, Plan Fénix Argentina. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora. Y vamos a escuchar una disertación muy fácil de entender para los que no sabemos economía, que esto parece muy difícil, pero con José María se hace fácil, se hace muy didáctico y se hace muy ameno por el humor que tiene. Yo quiero resaltar la capacidad que tiene para difundir, que no lo tienen generalmente los economistas de este nivel, pero él sí, y yo le pido un fuerte aplauso. Bueno, el agradecido
soy yo. Esta es otra de las divulgaciones, llamémosle exóticas. Soy muy malo para la milonga y para el baile. Esto que decía Susana es algo que dicen la cultura ricotera. Yo soy bastante ricotero y dice, fácil de enseñar, difícil de aprender. Entonces, creo que por ahí va. En realidad la función del economista es convertirse en un tecnócrata, dar verdades reveladas, sin discutir mucho y decretar. Eso es lo que se está haciendo ahora en tiempos de... ¿Me escuchan bien así? Porque yo también prefiero no. ¿Querés que paguemos? Se escucha, se entiende. Y pasa eso, ¿no? Y muchas veces se dicen cuestiones que son de aspiraciones personales, casi dogmáticas y bueno, Susana omitió, dijo un montón de cosas, después me dejó solo, digo, y yo quiero aclarar algo porque es importante esto de que lo primero que puse cuando antes me puse a pensar un poco de qué es lo que iba a hablar, me gustó mucho la triada esa del rol del Estado, dolarización y deuda, porque es realmente un círculo vicioso, no virtuoso, sino vicioso, que viola también la Constitución. Cuando me mandó, yo diría casi un amigo, por el cual yo tengo mucha admiración, que el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, que es un gran constitucionalista y escribe mucho, me mandó un paper aclaratorio de, por ejemplo, la política monetaria, en manos de quién está, quién es el que sabe. Justamente el miércoles me crucé en la facultad, yo terminaba de dar clase y entraba a tomar examen el profesor de política monetaria de la carrera de economía, que es el doctor Jacobo, ¿no? Y entonces me hace una consulta respecto al dólar, me preguntó qué opinaba, y yo le dije, capaz que tenemos que pedir a los jueces de la corte respecto a consultarlo, porque si ellos manejan también la política monetaria, y no es eso lo que dice la Constitución. Ya vamos a ver, por eso traje también una parte del paper de Miguel, que ahora intercambiamos figuritas con él permanentemente y es muy, muy productivo esa parte. Y esto que ustedes han puesto acá en una nota de la habitualmente el Comercio y Justicia me pide notas de coyuntura y la última se llamó El Triángulo de la Tristeza, ¿no? Creo que eso que ustedes pusieron ahí justamente es el Triángulo de la Tristeza. Lo dije el Triángulo de la Tristeza por la película sueca esta, que es una crítica muy, muy fuerte al capitalismo, que muestra la sociedad en un yate, ¿no? Las clases sociales. Yo trato de no recomendar películas porque el cine que me gusta a mí habitualmente me dice esa porquería, me hiciste ver. Entonces, qué sé yo, entonces digo, bueno, a mí me gustó, nada más. Y es bueno, digamos, aclarar este enfoque, porque esto lo comentó los otros días en Alta Córdoba, había varios también dimos una charla con Berta, compañera de cátedra. Cuando dice todas esas cátedras que dijo Susana, eran las cátedras que eran de Trever, que después le heredaron el Moni Bolovic y Berta, y después yo por una cuestión generacional. Con lo cual cría cuervo y acá está cuervo. Pero todos tenemos la misma formación, digamos. Y
y yo contaba en esa charla algo que me parece que es esclarecedor para la charla del primer libro, cuando yo me inscribí a la cátedra, ¿no? Tenía mucho pelo. Todo, sí, tenía mucho pelo. Y vos tenías un nene muy chiquitito que era el nene. Y ahora es un hombre, padre, de todo. Y Estañaro te gastaba que decía que si andabas con tu nietito. Que es otro compañero que teníamos en la cátedra. Y Trevor me dijo, bueno, usted tiene que leer este libro. Y era un libro de Galo, que se llamaba Introducción a la Economía para Todos o Casi Todos. Tiene una entrevista periodística que le hizo Marta Salinger. Era la época de Machirulo, Salinger en realidad era el marido. Y era el secretario de prensa de Kennedy. Entonces tenía acceso a Galbraith, era el presidente del Consejo Económico de Kennedy, de los demócratas. Era un super capo, tenía una visión. Entonces, hay una parte del libro donde la mujer Nicole Salinger le dice, le pregunta sobre un tema, creo que era la inflación, porque eso fue hecho en la década del 70, que estaba muy en el top, el tema de la crisis del petróleo, la inflación. Y le dice, bueno, ¿cuál es la causa de la inflación? Y le dice el tipo, mire, para los clásicos esto no existe, para los keynesianos opinan esto, los monetaristas esto, y le empieza a nombrar las distintas escuelas. Y la mujer, la periodista le dice, espere, a ver, ¿a quién le tengo que creer? Y él le dice, por supuesto que a mí, ¿no? Y se ríe. Y después le dice, mire, si un economista le plantea una cuestión económica como un dogma, no le cree una palabra, una verdad revelada. Por eso es lo que decía, ¿no? Lo que plantean la dolarización, lo que plantean bombardear, ponerle bomba al Banco Central, cero obra pública, y están atentando al sentido común. Trevor decía siempre el menos común de los sentidos, ¿no? Y lleva confusión. Por ahí, mi asistente en el hogar, el otro día viene y me dice, es un poco azaroso su gusto, así, pero me dice, me gusta Milei, ¿no? Porque es tan loquito, y vio los ojos que tiene, me dice. Y aparte nos va a dolarizar. Le digo, Marisa, está muy bien que te guste Milei, porque si Milei hace la dolarización, vos vas a ganar, en el mejor de los casos, $10, yo voy a ganar 10.000. Y ahí viene lo otro que no dijo Susana, y que tiene que ver con esto. Entonces, el que te plantea la cosa como un dogma, no le crea una palabra. El segundo aspecto, si un economista es demasiado halagado por los ricos, cuídate. Y la tercera cosa es, si usted quiere saber cómo piensa un economista, pregúntele quién le paga. Y eso es aplicable para todas las profesiones. Entonces, Susana se olvidó de contarles de qué vivo yo. Paradójicamente yo vivo el mercado. Yo ejerzo la profesión de manera independiente, me someto todos los días a las reglas de mercado. Por supuesto que no vivo de la actividad docente, ni mucho menos, ni que lo hago por vocación. Y eso es lo que más le molesta a la gente que no tiene coincidencias políticas y que me han acusado o me han etiquetado en distintas corrientes de pensamiento que no me ofenden ni me preocupan. Y lo siguen haciendo y realmente me importa muy poco. Pues mis clientes no me preguntan cómo pienso yo para buscarme asesoramiento. Los asesoro, punto y listo. Es una transacción, digamos, en el mercado. Entonces, y eso es lo que me enseñó Trevor. Dice, usted tiene que aprender a pensar por cabeza propia. Y
para pensar por cabeza propia, ejerza la profesión en forma liberal. Así que eso, o sea que soy un libertario. Ahí Mariano, no sé si ya salió, Mariano Sarabia me hizo una entrevista sobre la libertad. ¿No? No, el martes. El martes. Sí. Y ahí me hizo una entrevista y estuvo lindo porque estábamos hablando de la perspectiva de la economía, ¿no? Porque eso viene de Smith, y Smith es el papá de la... Él se sorprendía porque yo le digo, el que elaboró la teoría del valor, que luego la toma Marx, fue Smith. O sea, era libertario, pero no comía vidrio. Había estudiado la psicosociología de la sociedad industrial, de la sociedad capitalista, y el padre de la economía. Nosotros estamos acá por él. Si no, Trevor siempre decía que había ido al cementerio de Gales y la lápida dice, claro, Adam Smith, filósofo. No dice económico, dice filósofo. Que era filósofo. Te digo, si yo voy a Gales, lo menos que voy a querer es el cementerio, pero bueno, esas cosas le gustaban a él. Entonces, esa primera aclaración me parece importante, ¿no? Uno tiene que ir viendo quién le paga, qué intereses responden, cómo es, o por qué los comunicadores comunican una cosa y no comunican otra, y por qué nadie le ha preguntado a los que quieren dolarizar, que no es solamente el libertario sino que hay muchos que están trabajando en eso, que no lo permite la Constitución. Cuando Rosenkranz dice, tiene un libro hecho de Rosenkranz sobre la política, la visión jurídica constitucional de la política monetaria, nadie le ha preguntado, che, pero si vos haces la dolarización, eso va a ser inconstitucional y no es posible ni jurídica ni fácticamente. Aparte, yo me tendría que preguntar, si vamos a hacer una dolarización, la moneda que va a circular es el dólar. ¿Cuál es el gran problema que tiene Massa? Los dólares, que no tiene dólares. Entonces, hagamos en todo caso una yuanización, porque tenemos más yuanes que dólares. Entonces tendríamos que empezar a cobrar en yuanes, si no va a ser un lío bárbaro y nadie lo va a querer. Entonces, bueno, en realidad es muy fácil hablar de cosas absurdas, ¿no? Entonces uno tiene que orientarse y tiene que ver a quién le va a creer. Y ahí aparece esto que dice Miguel en este paper, ¿no? Porque en realidad no es atribución de la Corte, como dice Russell. Yo tengo que definir, porque yo soy el encargado de velar los derechos constitucionales. Me estoy poniendo muy jurídico, pero estoy viendo la factibilidad jurídica, después vemos la otra. Entonces, si él dice, no, porque todo esto tenía que ver con correr y decir, mirá cómo están emitiendo. Una vez estábamos en un almuerzo con Mercedes Marcó del Pont, en el rectorado, estaba Berto también, y contaba Mercedes Marcó del Pont, que era la presidenta del Banco Central en ese momento de Cristina, que ella viajaba en subte al Banco Central. Y que en el subte una mujer la reconoce y le dice, Mercedes, la felicito, qué sé yo, un montón de cosas, bueno, gracias, ¿cómo está Cristina? Y qué sé yo, le da un beso y le dice, Mercedes, y no emitan tanto. Entonces se ha popularizado esto, el goteo periodístico que dice, están emitiendo, pero nadie se preocupó por ver los ratios, los indicadores monetarios. Si voy a decir, Ernesto, tengo re alto el colesterol, entonces voy a agarrar los análisis, no, pero este es el colesterol bueno, que el otro lo tiene re bajo, está bárbaro. No está alto. Yo no me animo a decirle a él,
Pero los otros, todos nos bardean a nosotros sin mirar el M1, el M2, el M3, que es un indicador como cuando uno tiene un análisis clínico. Y es el más bajo de toda la serie, inclusive de la convertibilidad. Y tampoco dicen que cada vez que se emite, los últimos 3 días, La Voz del Interior ha estado sistemáticamente hablando del tema. Y hoy le tocó a la obra pública. En línea con obra pública cero. Fantástico. Hagamos obra pública cero. ¿Quién va a hacer la ruta? ¿Quién va a mantener la ruta? ¿Quién va? Es absurdo que eso diga eso. Pensemos que los bienes cuasi públicos pueden ser todos privatizados. Digo, la educación, la salud, ¿no? La salud, vamos a tener la salud como en Nueva York. Te pasa algo en la calle, 911 no, 911 no, te dice. ¿Por qué no quieren que venga el 911? Porque te cargan y te cobran $2.500. Acá viene el 107, te lleva, te atienden, te operan, y no nos cuesta un peso. ¿Cierto? Con una emergencia. Yo tengo un sobrino que estuvo trabajando de jefe de econometrista en el BIC, tiene un amigo que se agarró una curda, lo levantó el 911, lo llevaron, lo desintoxicaron, $6.000. $6.000. Claro, entonces, bueno, pero ponele, es factible, ponele que lo hacemos, pero ¿por qué los ferrocarriles, todos los ferrocarriles del mundo son públicos? Porque pierden plata. ¿Y por qué pierden plata? Porque tienen que mantener la estructura vial. Y si el transporte rodoviario tuviera que mantener la ruta, ¿habría alguna empresa de transporte privada? No habría ninguna. Los astilleros, la mayoría de los países del mundo, también son públicos. ¿Por qué? Porque pierden guita, porque tienen tanto periodo de inversión, hasta lograr vender un barco, el astillero, ¿cómo se llama? Río Santiago. Y ahora está generando una autonomía, realizando barcos que van a transportar gas, porque el fuerte nuestro va a ser el gas, uno de los fuertes. Entonces, tampoco se dice eso. Y además, porque en definitiva Massa, a partir del 2 de julio, cuando da el portazo caprichoso Martín Guzmán, y se va, y calculo que es mi ex amiga Silvina Batakis, ella me ha comentado trabajo, cosas, hemos estado también hemos estado ahí en el rectorado. Cuando existía el Plan Fénix, ese antecedente, Córdoba no existe más. Cuando asume Yuri, le dice a nuestro coordinador que trabajaba ahí en el rectorado, le dice: mira, Claudio, a esta gestión no le interesan esta gente del Plan Fénix. Entonces, bueno, quedamos en el original, digamos, que todavía sigue. Ya Claudio se nos fue, Trever se nos fue, Gak se fue, pero queda, se sigue publicando, está la revista Voces en el Fénix con paper y se siguen emitiendo documentos, y todos los documentos decían algo, que es lo que se están olvidando ahora: negociar con firmeza. ¿No? Digo, negociar con firmeza porque y negociar con firmeza es negociar desde el Estado con el rol de ley. Ahora sí, tan constitucionalistas que son, es una facultad de la Corte, es cierto. Es lo que dice acá Miguel Rodríguez Villafañe. Tiene que tutelar por los derechos constitucionales. Entonces, ¿por qué decretó inconstitucional la nacionalización de Vicentín
un juez de concurso y quiebra de Avellaneda, no, bueno, de Reconquista, Santa Fe, sí, pero de Reconquista, puntualmente. Es una barbaridad. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y el presidente que dice, lo hago, pero no lo hago. Claro, es como lo digo, pero no lo digo. Entonces, en Estados, yo siempre le doy el ejemplo de Estados Unidos, porque tiene un nivel de concentración muy similar a nuestro, porque tiene un Gini igual al nuestro, que es el Gini que mide la distribución del ingreso, la inequidad. Es decir, son muy parecidos a nosotros, ¿no? Pero ellos tienen un rol del Estado que es regulatorio. La fusión entre la telefónica y videovisión por la internet, que es un monopolio, no hubiera sido posible. Jamás hubiera sido posible. Porque ellos tienen normas, tienen la característica del sistema financiero que tiene Argentina, en Estados Unidos no hubiera sido posible. Lo que hace la Comisión Nacional de Valores tampoco hubiera sido posible porque tienen la SEC, que es el ente que regula eso. Los bancos querían negociar con criptomonedas en Argentina. Por lo menos a esa le dijeron que no. Porque las burbujas hubieran sido de lo más pirotécnicas. Muy pirotécnicas. Les explotó en la cara a Estados Unidos por creer que las tasas podrían ir hasta la nube. Lo digo por Massa. Le digo, mirá lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Mirá lo que le pasó a ellos, con todos los mecanismos regulatorios que tienen. Sin embargo, todos los días aumenta la tasa. Todos los días aumenta. ¿Por qué? Porque están basados en el fundamentalismo de que la causa de la inflación es la expansión monetaria. Entonces, ¿qué dice Massa? Lo dijo Massa, lo dijeron, por supuesto, de la era Macri y también Cristina. Creemos una aspiradora de dinero que son las LELIC, las LEVAC primero y después las LELIC. Llegaron a colocar LELIC de 5 días a tasas fabulosas. Y eso encarece toda la economía. Entonces, si vos decís, la causa de la expansión monetaria, tener los ratios más bajos, y una inflación de más del 100% anual, y bueno, es como que Samuelson, otro gran economista, decía, en realidad la distinción entre la teoría y la práctica no existe. Solo hay teorías buenas y teorías malas. Esto quiere decir, una teoría que no tiene evidencia empírica, fáctica o en la realidad, no sirve. No sirve. Es lo mismo que decir, yo teóricamente creo que fui un muy buen esposo. No. De hecho, no me hubieran echado a la mierda. Pero yo creo que mi teoría está bien acreditada. Bueno, eso que yo digo, tan lógico, tan de sentido común, ¿no? Y que me pasó, es lo que dicen todos investigadores del Fondo Monetario Internacional que analizaron, esto que ahora tomó emergencia, una relación entre el año 61 y el año 2001, y lo publicaron en el año 2003 en un working paper, en que hicieron la relación, una relación econométrica de el déficit y la inflación. ¿Y saben cuánto les dio la correlación del R cuadrado, como le llamamos? 0. 0. Y como decían, no podés decir esto, porque nosotros todo el tiempo dijimos que el déficit es la principal causa de la inflación. Bueno, vamos a cambiar la técnica. Vamos a utilizar paneles dinámicos, porque no son los mismos todos los países. Hay países que tienen alta inflación, hay países que tienen baja inflación, Japón, hay países de inflación. Entonces hagamos avanzada, economía avanzada, emergente, de alto nivel inflacionario,
De nuevo, cero. Entonces digo, no, ¿sabés qué, en qué nos equivocamos nosotros? En que en vez de usar el PBI, usamos el M. Tenemos que usar el M, los agregados monetarios, la cantidad de moneda. Lo hicieron con eso, cero. No había forma. Lo toquetearon econométricamente por todas partes, y los propios software, el Stata, el R cuadrado, el SPSC, qué sé yo, todo lo que me tuve que comer en el doctorado y aprender como un infeliz, que es algo horrible, la econometría no me gusta, daban cero. Entonces, bueno, lo publicaron. Bueno, Working Paper 63 del año 2003. Está en inglés, está todavía en la página del Fondo Monetario Internacional. Los economistas jefes se llamaban, era un español, Terrenos de apellido, y otro portugués, que no me acuerdo, ya me va a ver. Que dijeron esto. Entonces el boletín del Fondo Monetario que publica le hace una entrevista y los tipos dicen, sí, mire, esto realmente es una teoría muy acreditada. ¿Acreditada por qué? ¿Por qué soy muy acreditado? Si hay algo que es acreditado es porque tiene que ver, es lo que pasa en la realidad. Es lo que pasa en la realidad. No, bueno, en la realidad no se dio eso. No se dio. Pero, dice, en algunos casos hubo, pero no. El tipo termina reconociendo que la relación déficit e inflación no existe, no es tal. Y como dice Rapoport, él dice, es exactamente al revés. No hay la relación, el déficit no es la causa de la inflación, sino es exactamente al revés. La causa del déficit es la inflación. Cuando vos tenés procesos de alta inflación, los ingresos se te envilecen porque vas recaudando con la base vieja y el gasto se te indexa. Entonces, tenés que gastar cada vez más y cada vez. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Andan llorando los gobernadores porque se les ha caído la coparticipación en forma exponencial. Entonces eso que reciben diariamente se está cortando. ¿Por qué? Porque se enfrió la economía, porque las tasas son altas y vamos a tener un paciente, ya tenemos un paciente, digo esto porque Keynes, que el fisiócrata, era médico. Son muy buenos economistas. Lo mismo que los ingenieros, Marcelo Diama, son muy buenos economistas. Bueno, Alzogaray era ingeniero también. Mejor no. La excepción. Macri también es ingeniero. Pero no era ingeniero. Macri es ingeniero también. ¿Cómo? Macri también es ingeniero. No sé. No sé, bueno. Sí, dice que. Pero él era New Age porque era muy fácil el tema de la inflación. Fue tan fácil que tuvieron 54 y este también es tan fácil que tiene el 100. Bueno, ellos agarran, desempolvan los manuales ortodoxos e insisten con eso. Y ahí vuelvo a otro caso y después, porque estoy siempre en el triángulo de la tristeza, en el rol del Estado. ¿Por qué no te dejas de joder con el M1? ¿Por qué no te dejas de joder con el déficit? ¿No? ¿Y por qué no dejas de gotear periodísticamente? Es feroz lo que se está haciendo en estos días, ¿no? Un tabloide entero hablando del tema, hablando de la emisión, hablando del déficit, hablando de la obra pública. Justamente ahí veníamos con Marina, pasábamos por lo que era la UCA. Yo le contaba que es una réplica de un shopping que hay de donde lo trajo de la Sota, pues su proyecto es de la Sota,
que no me acuerdo si está en Recife o en Olinda. Son dos ciudades que están pegadas y que era del lugar de depósito de esclavos, ¿no? Porque había un mercado de esclavos, ¿no? Y entonces le dan con un caño a esa obra, le dan como diciendo, ¿para qué te pones a hacer esas cosas? ¿Para qué te pones a gastar? Entonces, la visión es la desaparición del rol del Estado. Esa es la visión que tiene. ¿Para qué? Para que el precio del aluminio solo lo fije Roca, para que el precio de la cerveza la fijan las dos embotelladoras, una chilena y otra brasilera, para que el precio de la nafta la fijen tres, para que el precio de los pasajes aéreos lo fijen dos, y que nadie regule. ¿Ustedes lo vieron a Tombolini llorando con la inflación no fue la inflación de ahora de abril, con la de marzo, con la de 7,7, diciendo no respetaron los precios justos? Y hermano, si no tenés capacidad de control, no podés tener precios justos porque no hay quien controle, o sea, que haga justicia. No podés tener precios responsables porque no hay quien se responsabilice. No podés tener precios cuidados porque no hay quien los cuide. ¿Por qué? Porque Kicillof reconoció que en Buenos Aires la Secretaría de Comercio tiene 10 inspectores. 10 inspectores. Córdoba Ambiente no sé cuántos ingenieros tienen, y tienen 2 camionetas, y es el lugar, la provincia que más desmonte tiene. Obvio. Si no tenés las instituciones, institucionalmente creado un régimen de regulación, dotado de materiales, dotado de recursos y de poder simbólico, ¿por qué nadie volvió a crear la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de la Yerba? ¿Qué tengo que estar rogándole yo a las 9 exportadoras que se exportan todo el cereal que por favor liquiden las exportaciones? Cuando tuviste la oportunidad de tener la que tenía el 9% del mercado y que cuando las otras no liquidaran todo, hiciera que bajara el tipo de cambio y se jodieran los que tenían poder. Porque no hay nadie que controle, no hay nadie que regule, no hay nadie. ¿Por qué renunció Feletti? Porque no tenía nada. ¿Qué pasó con la compañía alimentaria argentina? ¿A dónde está? La que iba a actuar como mercado chavista. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley? Porque tuvo media sanción. No sé. Nadie más habló de eso. Entonces, nos faltan mecanismos que actúen como simuladores de competencia. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? Yo no digo el modelo chino. El modelo chino es represivo. Es represivo, es decir, hay un empresario que acapara azúcar, 20 años de cárcel. Y le dan los 20 años. Y la mitad de la inversión del mundo va a China. ¿Cómo es que la inversión va donde hay seguridad jurídica? ¿Hay seguridad jurídica en China? La inversión va donde gana plata. Y gana plata en China. Por eso los empresarios invierten cuando a la gente le va bien y tiene poder adquisitivo. Yo la otra vez, porque yo tengo un vínculo casi familiar desde la niñez con los paganos, entre otros, sus primos y todo. Y yo le decía en una ocasión, ¿cuándo le fue mejor a Arcor? Arcor tiene el 80%, Arcor Argentina, ¿no? Tiene el 80% del mercado interno, el 20% es de exportación. Y yo les decía, ¿cuándo le fue mejor a ustedes? Y dicen el año 2009, 2010, ahí vendimos todo. ¿Por qué? Y hicieron un silencio, porque la economía crece. No, por la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo fue un cambio de paradigma que la hizo, como dice el otro libertario Malatón, volar.
¿no? Que dice que vamos a volar. Con el gas capaz que volemos, pero... Y ahí hicieron la planta de glucosa, que la inauguraron en el 2011. ¿Y por qué hicieron una planta de glucosa? No solamente para los caramelos, para las aguas saborizadas. ¿Quién consume el agua saborizada? Los sectores de menores ingresos. Los más ricos cuidan la salud y eso es un veneno. ¿No es así, Alberto? Por eso tomamos vino, nada más. Entonces, ¿cómo? Sí, es tinto. Mi cardiólogo. Yo por recomendación médica. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer el rol del Estado. Crear un ministerio de la regulación, crear un... Pero tampoco se debate. Y nadie lo hace. ¿Y saben por qué? Que no garpa políticamente. Porque el resultado lo va a ver dentro de 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ahí aparecen las soluciones mágicas. La solución mágica es, vamos a dolarizar la economía. Pero ya lo quisieron hacer. Cuando la convertibilidad era un graffiti o un graffiti en la pared, era un choque de tren en cámara lenta, Cavallo mandó al think tank allá a hablar con Alan Greenspan. ¿Saben qué le dijo Alan Greenspan a todos los chetos estos del think tank monetario? Dice, nosotros queremos dolarizar. Bueno, si tenés dólares, dolarizar, ahora con los míos no, Con los míos no. Claro, fueron allá a decir, y no, por eso nos hizo la dolarización. Y también fueron los que recomendaron la dolarización de Ecuador, de la cual no pueden salir. Y de la cual tienen problemas muy serios, inclusive políticos en la actualidad, no solamente por eso, sino también por hechos de corrupción de Lazo. Entonces, aparece eso. Pero nadie dice que el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, dice que el Congreso tiene que velar por la defensa del valor de la moneda. ¿Cómo vamos a defender la moneda si pongo la de otro país? ¿Cómo voy a manejarla? Es inconstitucional, ya, no tiene posibilidad jurídica. Entonces, ¿cómo voy a manejar la política monetaria si me la va a manejar la Reserva Federal? Entonces, la FED va a decir si tenemos más moneda, si no tenemos, si la tasa de interés, que es el precio. Y tanto chocho con eso. Y tanto, qué bueno, hay que votarlo, el tipo este tiene los ojos claros, tiene envidia del pelo, ¿no? Pero... Sí, por eso. Sí, eso del pelo que tiene. Claro, no, pero tengo miedo que en el revoltijo se me vayan las ideas, así que mejor que el que tapa la pelada tapa las ideas, me lo dijo un dermatólogo. Después, el inciso 22 dice, habla el derecho de la libre determinación, que esto de los pueblos es derecho internacional, y la obligación de proveer en su desarrollo económico, social y cultural. Y eso también es lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central. Que con la modificación que le hizo en el 2012 Mercedes Marcó el Pol, dijo el sistema financiero tiene que proveer al desarrollo, el equilibrio macroeconómico y todos los objetivos de política monetaria. Y además, el inciso 6 del artículo 75 dice que deberá velar por un banco federal con facultad de emitir moneda. Y después tendrán que acudir a los técnicos, que es el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el secretario de Política Económica, con lo cual Milei dinamitala, acá sí queda bien eso, dinamitala a tu hermana. No digo por el vínculo que tiene.
Entonces, pero no hay gente que haya hablado de esto, de las garantías constitucionales. Si vamos a hacer, si todos nos vamos a fijar en la cuestión constitucional, bueno, hagámoslo bien. Rosenkrantz decí también que Milei no puede estar hablando de eso porque es inconstitucional. Y ahí aparece el otro. Todas estas facultades que hemos visto ahí en el artículo 75, tenemos por lo menos hoy, sin contar algunos tipos de cambios, sin contar los tipos de cambios, 9 tipos de cambios. 9 tipos de cambios. Pensá los financieros contados con liqui, MEP, Link, Blue, el de bienes, de exportación e importación de bienes, el de servicios, el de turismo, el de Qatar, el soja, petróleo. Me quedo corto. Bueno, yo habitualmente me quedo corto. Tengo un cliente muy importante que me dice corto. Porque nosotros los del pueblo siempre es un dicho. Entonces, pero el que fija todo esto, fíjense, ¿quién tiene que velar? La Corte. ¿Quién tiene que cuidar de la moneda? El Congreso. ¿Quién fija la política cambiaria hoy? El fondo. El fondo. ¿Saben qué? El acuerdo, la reestructuración de la deuda y el programa de extensión de facilidades extendidas, gracias, de facilidades extendidas, firmado con el fondo es inconstitucional. Creo que hay una causa. Aparte, además de la Constitución, violó la ley de Fondo Monetario. La ley de administración financiera que exige que sea aprobado por el Congreso y no tuvo trámite en Parlamento. Hoy el encargado de establecer la política monetaria, eso que la Constitución dice que es facultad del Congreso y la cual tiene, yo no escuché nunca a ninguno, y menos Rosenkrantz, que es el que más ha trabajado en esto, decir: señores, están violando la Constitución y yo soy el encargado de cautelar y chau fondo. Estaría bueno, ¿no? Sí. No sé, pero no lo veo ni a tampoco ni a Maqueda, ni a Rosati, ni nada. Entonces, y a la vez, bueno, eso es un problema. Menos mal que nosotros tenemos el DAPU. Y ahí aparece otra cosa, que es el otro tema, el triángulo de la tristeza o triada crítica esa que tiene el flyer, son los disparadores, el tema de la deuda estructural. El otro día vi un tabloide completo, un cálculo de la deuda de que el actual gobierno había incrementado la deuda, se acercaba bastante al del gobierno anterior por los 100.000 millones de dólares. Pero es toda deuda en pesos, es la deuda, confunden la deuda externa con la deuda bruta pública total, que se hace para aspirar dinero, que se hace para cumplir con la política monetaria del fondo. ¿No? Vuelvo a repetir. Hace 4 días, hoy con la obra pública y los otros 3 con la cuestión, no están cumpliendo con la meta del fondo de la emisión monetaria. Ya están bandeados. Si la causa, si la verdadera causa de la inflación no está ahí y tiene que ver con que toda nuestra economía está cartelizada. No sé si han comprado tomate. Yo ahora que hace un tiempo que soy amo de casa, me fijo mucho. Banana pagué 3.000 pesos el kilo de banana y tomate más o menos por ahí. Más. Avisar. Eso se llama la simetría en los precios, que es la tesis con la cual ganó el premio Nobel Stiglitz con algo. Pero
Si yo tengo el atado de lechuga de el cinturón verde a la verdulería, aumenta 5 veces. 5 veces, exactamente 5 veces. Tengo un gran amigo Quintero y si vas a lo que era el Walmart o el Carrefour, te dicen no, yo te lo pago, pero tanto. No es el precio que tiene el Quintero. El precio se lo impone las grandes cadenas de súper. Entonces, si tengo todo eso y nadie controla, y no hay junta de nada, y no hay ente regulador, y no hay simulador de competencia, ¿qué corno tiene que ver el M1 con eso? Que la lechuga del cinturón verde de la verdulería aumente 5 veces. El que alguien te fije, yo siempre doy el precio en dólares, y doy un ejemplo que me toca por mi actividad profesional. Hay un nicho que está en 2 o 3 estudios, 4 a lo sumo, que es el tema penal tributario. Eso lo maneja muy poco abogados especialistas en derecho tributario, que son muy buenos, que son amigos míos, pero tienen todos honorarios en dólares. Vos tenés una imputación penal por un problema tributario, arranca en $30.000 y va para ir al indagatorio. Entonces le dicen, bueno, ¿y cómo? ¿A qué tipo de cambio? No, dólares. El de Washington. No el cara chica, el otro, el cara grande. Y el azul, no, el verde. Y si no tenés eso, te dicen, bueno, que Dios te acompañe, anda a buscarte, que te acompañe el Espíritu Santo, porque eso ocurre. Y eso ocurre en el resto de la economía. Dice, pero ¿por qué ocurre? Yo no entiendo. No debería trasladarse a precio, dice, porque en realidad ellos, el precio que tienen la exportación, la alimentaria, por ejemplo, la alimenticia, la cerealera, se lo pagan el valor oficial. Sí, pero acá en el mercado interno tiene una posición dominante y te dicen, yo lo voy a poner en dólares y el blue. Y te lo cotiza. Por ejemplo, todo esto lo digo con conocimiento de causa. Los artículos eléctricos de la casa de electricidad hacen un cálculo al tipo de cambio, al tipo de cambio oficial y le agregan una estimación de lo que va a ir devaluando. ¿Por qué? Porque el fondo le dijo que las mini devaluaciones que teníamos diarias ya no sean mini, sino que sean más grandotas y sean mucho más aceleradas. ¿Para qué? Para achicar la brecha. El objetivo es unificar el tipo de cambio. O sea, eso, unificar el tipo de cambio, es destrozar los que tenemos salario o ingreso autónomo, los que tenemos ingreso al peso. Los que tenemos ingreso al peso. Esto es cambiar la estructura de precios relativos. Y ahí sí dolarizarse. ¿Por qué? Porque están preparando el campo para hacer una... ¿Qué es lo que hizo la convertibilidad? La hiper modificó la estructura de precios relativos. La convertibilidad la cristalizó. Y ahí quedó un salario que como poder adquisitivo era una porquería y como costo en dólares era acá. Y eso llevó mucho tiempo reacomodar. Ahora se está queriendo nuevamente generar esa nueva distribución de relación de precios relativos para dolarizar o cristalizar de alguna manera, y obviamente si gana una parte del sector opositor o que no les disgusta la idea de dolarizar, lo van a hacer. Lo van a hacer. Ahora eso es una Argentina para 20 millones de argentinos. Esa es una Argentina para 20. Por eso, yo soy un pésimo analista político, ¿no? Yo, en ese posgrado que hacía Susana de
de FAMAF y la Facultad de Comunicación Social, que es una especialización en periodismo científico. Una vez le digo, me hace una pregunta de tipo político. Entonces, yo digo, yo soy pésimo analista político, le digo, con decirme que les voté a De la Rúa, a la Alianza, ya estoy bien. Y una alumna me dice, profe, no lo diga, nosotros le tenemos mucho cariño y mucha admiración. No hace falta que lo diga, está bien, no diga nada. Bueno, yo que soy un pésimo analista político, tal vez la entrevista de anoche, cuando dijo hay que dejarle lugar a los hijos y enfatizó los hijos de la generación de diezmada. Bueno, yo, otra cosa que no está ahí en mi currículum, yo tuve la oportunidad en el año 92-93, cuando daba clase en periodismo y daba el primer año, aparecieron los hijos. Y fui asesor de ellos mucho tiempo, de todos los chicos. Inclusive todo el grupo que formaba el León Fresia, Martín Freneda, y todos esos chicos, y tengo un cariño muy especial por ellos, y me genera un afecto muy especial Guado de Pedro por su historia, ¿no? Sí. Un afecto, un sentimiento muy cariñoso. Y debe ser un tipo, yo no lo conozco personalmente, pero debe ser un tipo muy cariñoso, yo lo veo. Y creo que dice, no va a marcar a nadie. Yo escucho a los analistas políticos y dicen, no va a marcar a nadie. ¿Qué no va a marcar si ya marco? Si ya marco. Ya marco, y lo otro es una murga que... Scioli. Bueno, ahí tenemos, hablábamos de los New Age. Ahí tenemos los Scioli, con la actitud, el optimismo, ya está. Rossi. ¿Cómo? No, ya se tiene que cuidar a Francisco. Y la oposición. Y el otro que dice que es el de los expertos. No. Yo realmente es preocupante. Pero lo más preocupante es que nadie habla de esto que les encanta hablar, porque de esto de las garantías constitucionales, de velar por los derechos constitucionales y la inconstitucionalidad. Que alguien le diga, este hombre, che, para hacer lo que vos querés hacer, tiene que ser un gobierno de facto. Es la única forma. ¿Por qué? Porque si querés modificar la Constitución, tenés que tener una asamblea constituyente. Y para hacer una asamblea constituyente, tenés que tener 2/3 partes de las dos cámaras. Anda a conseguir 2/3 partes en la murga esta, que están todos peleados internamente. Entonces, dice Silvio Rodríguez que es muy fácil hablar de lo imposible, porque de lo posible se sabe demasiado. Bueno, yo creo un poco, bueno, para no, ya quería dejar el resto. Mi objetivo era a las 19 terminar, me bandí un par de minutos. Pero, digamos, este es el triángulo de la tristeza. Esto vendría a ser el triángulo de la tristeza. Realmente es bastante angustiante. Porque, bueno, yo tomé, creo que todos tomamos, tanto el Moni, Boloví, con Berta, con la pasión por la docencia, y siempre tuvimos una línea, mantuvimos una línea, nunca nos corrimos un centímetro de nuestras convicciones. Y bueno, particularmente a mí, que soy el último ahora, el vigente, digamos, he sido perseguido, como no fuimos perseguidos ni en la convertibilidad, ni bueno, en la dictadura yo no era todavía, no estaba en la academia. Volvimos con tres.
Claro. Claro. Bueno, y la persecución aparte de cosas, la viste, la has vivido, es decir, es realmente miserable. Repito, la última vez que me echaron, le dije, mire, yo no vivo de esto. Y eso le jode, soberano. Le jode, porque Galbraith dice, en la segunda página del libro ese de entrevista, y dice, ¿por qué la gente habla, le dice Nicole Sanín, ¿por qué la gente habla tantas maravillas de el mercado? Me dice, mire, los que hablan maravillas del mercado es porque nunca se sometieron a su influencia. Bueno, en el plan de estudio de nuestra facultad, todo el tiempo están hablando maravillas del mercado. Todo se tiene que dejar liberado al sistema de precios. El único que habla del rol del Estado, de la necesidad de la eficiencia del Estado, de los presupuestos, de las técnicas, de la profesionalización, de la mejora del salario, como ocurre en todos los países desarrollados del mundo, somos nosotros. Y justamente yo, que vivo del mercado. Con lo cual, hago honor a mi especie. Yo veo que Benedetti decía que el único animal que atenta contra su propia especie es el humano. Con lo cual hago honor a las contradicciones, pero al revés. Al revés de los otros. Todos los docentes full de la facultad van a hablar maravillas del mercado. Y bueno, vení. Vení. Vení de esto. Anda, salí con 6 clientes. Asesora al cliente con las pelotudeces esas que dicen, ¿no? De que un profesor brillante, porque es buena persona, que me dice, ¿puede llegar a $700? Le digo, pero vos sos el profesor de política monetaria. Yo doy economía del sector público. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué me preguntan a mí? Porque yo digo la verdad. Porque si yo voy y te digo las estupideces que dicen en la televisión, los economistas no tendrían, claro, me hubieran pegado una patada. ¿Se acuerdan? Nos decían el dólar va a estar ahí en 22, 25. Sí. O te decían a 30 y pico está caro. O que te digan está atrasado el tipo de cambio. Bueno, explícame por qué. Porque la técnica del PPA, que es una técnica econométrica, la da muy por encima del yuan y muy por arriba del real. Porque el tipo de cambio multilateral lo da con índice 100, o sea, igual que en diciembre del 2015 con la devaluación de marzo. Entonces, y digo porque digo. Porque digo, ¿no? ¿Usted cree que, me dicen en una radio la otra vez, ¿usted cree que es factible la dolarización? Es muy probable, le digo, porque yo voy a ser el frontman de Nick Cave, de Band Six, una banda que a mí me gusta mucho inglesa, y se llama Warren Ellis, el frontman. Le digo, Warren Ellis lo va a sacar. Le digo, así eso, o que voy a sacar a Atenas de su crisis. Como una expresión de desempleo, lo que están diciendo. Pero la Constitución dice otra cosa. Lee la Constitución. Llámalo a Miguel y le diga cómo es la cosa. Bueno, prefiero